Ser podcast. 4:37, 3:37 en Canarias. Como cada semana a esta hora más o menos abrimos el juzgado de guardia con nuestro fiscal de referencia, con Félix Martín, al que ya hemos saludado. Está muy despierto y además le interesaba especialmente al abordar, porque es un tema que no sé si te ha hecho el preparar este asunto, te ha hecho reflexionar sobre algo que lo has tenido tan cerca, ya no solo por tu labor como fiscal, sino por el hecho de que tú fueras el fiscal de sala en el caso de la Guardia Urbana y ese tema fuera tan mediático como para convertirse en una serie de ficción, en un par de true crimes, el de Crims de Carles Porta y después aquel que era evidentemente de parte, y por parte de Rosa Peral, la declarada culpable, y que desde prisión pudo contactar con los productores, con los redactores de ese documental. A pesar de esa proximidad, el preparar este asunto te ha hecho pensar a lo mejor algo, reflexionar sobre algún rincón al que todavía no le habías prestado mucha atención, no habías puesto el foco, Félix. Querido amigo, o sea, siempre te lo digo, nunca podré dejar de agradecerte a ti y a los oyentes. Nos pagas poco por eso. Lo que aprendo. Te lo he dicho, pero ¿Y sabes lo que pasa, Roberto? Que claro, fíjate, yo que soy un gran defensor de que los fiscales nos acerquemos a la ciudadanía, nosotros también tenemos que reflexionar, claro, sobre qué límites. Por ejemplo, imagínate eso, que yo salga en un documental donde la víctima o la familia de la víctima no quiere. Es decir, nosotros en la justicia tenemos que también intentar hacer compatible ese deber de que los fiscales seamos cercanos a los ciudadanos y nos demos a conocer como sus valedores, y el respeto. Entonces, ¿dónde están los límites, queridos amigos? Es fascinante y hay mucho que pensar. Y chicos, tengo mucho que aprender de vosotros y escucharos a vosotros. De mí, sobre todo. Siempre con la humildad y la modestia que te caracteriza. Nosotros somos aquí tus alumnos, Félix, ya lo sabes, y además tú estás mucho más cerca de ese mundo, del que quiere retratar el true crime, de la realidad de ese mundo. Ya poníamos en contexto, no hace falta, pero está el libro de Anagrama, de Luis G. Martín, sobre José Bretón, asesino de sus hijos, y la editorial, a pesar de tener el aval judicial después del debate que hubo, decidió no publicar esa obra, restituyéndole así todos los derechos al autor. Está lo que conocimos la semana pasada sobre la decisión de Netflix, que tuvo que suspender el estreno de la docuserie Angie, Crimen y Castigo, por orden judicial, y en este segundo caso fue la propia condenada por el crimen la que había presentado una demanda en los juzgados en la que solicitaba como medida cautelar la suspensión de esa emisión. La razón argumentada, pues que es que aparecían imágenes personales previas al crimen que no habrían contado con el consentimiento de la afectada. Y lo último, lo llegado en las últimas 48 horas, este último episodio sobre la asesina de Gabriel, sobre Ana Julia Quezada. Son muchas dudas, muchas preguntas, habrá mucho debate, espero que los oyentes también reflexionen mucho. Pero, ¿qué os parece si primero ponemos las cartas sobre la mesa? ¿Somos o no somos los aquí presentes consumidores y por qué lo hacemos? No vale apelar al comodín de la inquietud profesional, que también, pero más allá de eso, de la inquietud profesional que podamos tener, nos gustan, no nos gustan. Adriana, ¿tú ves True Crimes o no me gustan? ¿No te gustan nada? No me gustan los True Crimes audiovisuales y no me gustan los True Crimes que están basados en historias reales cercanas en el tiempo. Cercanas en el tiempo, es decir, si se ha sustanciado ya judicialmente, ha pasado en California. Exacto, sí, es del siglo pasado y es una historia que me estén contando, me vale. Si es actual, no me gusta y me cuesta mucho verlas. ¿Alguna serie de ficción basada en algún true crime tampoco? ¿O ahí marcas un poquito más la distancia? Marco más la distancia, no me importa tanto. Sí. Marca más la distancia, vale. Lo tengo clarísimo, además, eso. Félix, te voy a preguntar a ti, no como fiscal, sino como persona. ¿Tú los sigues, no los sigues? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué te atrae, no te atrae? Pues yo creo que depende del producto audiovisual. Vale. Por ejemplo, me pasa contigo que muchas veces nos picamos, has visto esto, has visto lo otro, y tú veces a mí también de filtro, ¿no? Entonces yo creo que es el producto audiovisual y la forma de acercamiento. Vale. Pero claro, yo lo que reivindico es que
que tiene que haber una educación en los ciudadanos, ¿no? Para que sepan distinguir lo que es la basura o el sensacionalismo de los productos de calidad. Ya. Edgar Parda, ¿os podéis pronunciar? Sí, no, carece de importancia. Sí, bueno, creo que los dos somos... Bueno, yo me he visto todos los capítulos de Crims, por ejemplo, yo creo que no me queda ninguno. Claro, ahí no queda ninguna duda en esto último que ha apuntado a Félix sobre no solo la precisión milimétrica cinematográfica que utiliza el equipo de Carles Porta, sino también la moral y periodística, ¿no?, que se le aplica, la distancia, el relato, cómo se hace de forma muy, muy fría, diseccionando como si fuera una anatomía de los hechos. No tiene nada que ver con otros true crimes y claro, pero ¿quién decide qué es lo bueno y qué es lo de factura regular? A ti, Edgarita, sí que te gusta, ¿no? A mí me gustan. Lo que sí que hay una mezcla de recuerdo. Por ejemplo, me gusta, vi la de Anabel Segura, Rocío Bánico, lo de Alcácer, o como decía la Parda, los de Crims. Recordaba el caso de Sonia o de algunos casos que recordaba yo cuando era más pequeño, y entonces me faltan datos porque en su momento lo vi o en quién sabe dónde y entonces me faltaban como datos, y ahora lo ves y dices, y entonces atascabos y o sea que no deja de ser parte de la historia de tu país, ¿no? Quiero decir, es parte de la crónica, de una crónica determinada. Me impresiona, o la de Dahmer me impresiona, o algunos de Estados Unidos sí, pero a mí me gustan más los que he conocido. No sé si es por, ya te digo, por inquietud de cuando eres niño, que tienes unos recuerdos y a lo mejor la historia es totalmente diferente a eso, sobre todo en el caso de las niñas de Alcácer. Claro. Oye, ha cambiado mucho el género. No sé si es a esta pregunta a la que nos quiere llevar Félix con el fragmento que ha elegido hoy. No es de una serie como tal, no es de una película, es de un programa de televisión emitido en 1996, hace ya casi 30 años. Es El Loco, quiero decir, Jesús Quintero. Cuerda de presos en Antena 3. La cárcel no es un mundo para vivir en él. Aquí se puede sobrevivir, vegetar, esperar tiempos mejores, soñar con la libertad y con la vida. Pero vivir no, porque sin libertad, ¿qué es la vida? A este hombre le conocí en el pabellón para reclusos del Hospital de Tarrasa, donde había sido trasladado desde la prisión de Cuatro Camins para ser intervenido de rotura de ligamento y meniscos. Y ahora se le da voz a este hombre, claro, que había caído preso por un delito de tráfico de drogas. Se llamaba Clemente Fiorante. ¿Por qué delito estoy aquí? ¿Cómo lo ha adivinado? Bueno, estoy por tráfico de chocolate. ¿Solo ha traficado con chocolate? Bueno, cocaína y armas. ¿Traficó con armas? Sí. ¿Dónde, en Italia? Sí. ¿A quién le vendía las armas? ¿A quién me las pedía? Está en la unidad del hospital, por lo tanto, de presos. Es una unidad que pertenece a la cárcel. En aquel tiempo no sé si tenía una vinculación directa con la Modelo, era dependiente de la cárcel Modelo de Barcelona, y allí se traslada Jesús Quintero en este programa que estaba a medio camino entre el documental y las entrevistas, y que realizó, pues igual que allí, en diferentes establecimientos penitenciarios a distintos reclusos. Ese es otro debate sobre si hay que darle la voz al criminal, condenado como criminal. En este caso era por tráfico de estupefacientes. ¿Por qué has elegido ese programa de 1996 como punto de partida de la sección y de los debates abiertos que podemos tener a partir de ahora, Félix? Pues a ver si he conseguido el efecto con vosotros, chicos. Quiero romper ideas preconcebidas, por eso lo hago. ¿Por qué? Y quiero que lo hagan nuestros oyentes. En varios aspectos, Robert. De un lado, para decir que el interés en estos temas no es un invento nuevo. Ha existido desde siempre. Claro. Nos acordamos todos del periódico El Caso, ¿no? De otro lado, que acercarnos a la realidad del crimen o de los delincuentes puede tener aspectos que no tienen por qué ser dirigidos per se al sensacionalismo, si se hacen de forma correcta, honesta. De hecho, chicos, yo no lo sabía, estuve investigando en este programa de cuerda de presos de Jesús Quintero, y sabéis, 1996, sabéis que fue una decisión del ministro de Justicia de entonces, el permitir que estos programas se hicieran, sí, claro.
sensibilizar a la sociedad con la vida de los presos. Con lo cual, fijaros, o sea, fijaros qué distinto. Aquí, desde la propia administración pública, se fomentó que se hiciera ese programa. Ya. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho, el que hay que rechazar simplismos, las ideas preconcebidas. Esto es básico porque en los debates además como este, que puede tener muchas aristas, lo de las posiciones maximalistas, esto no nos lleva a ningún sitio. Quiero decir, true crime, sí o no, blanco o negro, así no íbamos a avanzar nada, ¿no? Imagino. Félix. Mira, yo he aprendido de ti muchas cosas, Robert. Una, que hay que tratar con mucho respeto a los oyentes. A mí me da mucho vértigo. Yo, desde luego, no voy a pontificar. De hecho, yo también en esto me debato en mis cosas, ¿no? Por tanto, abordo este debate con vosotros para hacer pensar a los oyentes, sobre todo, y debatir entre nosotros sin considerarme depositario de una verdad absoluta, tratando el tema con el respeto que merecen no solo las víctimas actuales, chicos, sino las víctimas futuras, así como también rompo una lanza de los creadores de contenido honestos, que los hay, vosotros sois periodistas y les conocéis, que tratan de acercarse a los entornos más oscuros del alma humana para azuzar a la sociedad a ser mejor. Por tanto, no voy a dar respuestas categóricas, voy a intentar desde mi punto de vista con vosotros, sobre todo que los oyentes entiendan que es una postura honesta la que defendemos, y sí que os propongo que marquemos un contexto, y sí creo que me voy a atrever a proponer algunos límites que entiendo que sí que son claros. Oye, me está haciendo un gesto Adriana sobre esto del contexto, porque ella, he visto así, que no acaba de entender por qué has elegido este fragmento, ¿no? Claro, Félix, porque no sé si es que crees que la realidad de España de hoy, en 2025, es la misma que cuando esté cuerda de presos, que estamos hablando de la España de 1996, y si crees que es diferente, no sé en qué puntos, en qué aspectos, Félix. A ver si estáis de acuerdo conmigo, ¿vale? Porque aquí también, como espectadores y como periodistas, tienes toda la razón, Adriana. Es muy distinta la realidad. Tal vez somos mucho menos ingenuos ahora que en 1996. Yo creo que hay dos circunstancias nuevas. A ver si lo compartís. Una, la sobreabundancia de producción audiovisual de plataformas que necesitan generar constantemente contenido. Y dos, la avidez de la sociedad de nutrirse de sucesos reales. La consecuencia de estas dos cosas es que han empezado a proliferar productos audiovisuales directamente vinculados con sucesos reales, incluso en muchos casos ya resueltos con sentencia firme. Esta realidad, para mí, genera, y vamos a poner el primer contexto a los oyentes, ¿no?, un conflicto, una colisión de derechos, y esto no nos tiene que dar miedo, porque la realidad está llena de colisiones de derechos, ¿no? Por un lado, el pronunciamiento judicial, que quiero reivindicarle, y luego a ver si podemos hablar de ello. De otro, los derechos de las víctimas, sus familiares o allegados, y también quiero reivindicarlo, los derechos de los condenados. Para mí, chicos, se desprende una primera conclusión que os pongo sobre la mesa, para ver si estáis de acuerdo. En mi opinión, podemos concluir y con muy bien este preámbulo que tú has abierto, Roberto, que la sociedad nos está exigiendo a los políticos, a los juristas, a los periodistas y a los creadores de productos audiovisuales que intentemos crear un consenso que haga compatible la libertad de expresión, que es imprescindible, digámoslo claro, imprescindible para una sociedad democrática, con el respeto a las víctimas y con el respeto a la justicia, porque, Roberto, chicos, nunca olvidemos, una sentencia judicial no es más. Y además, jolín, que es que de verdad que funciona la justicia en España bien, no es más que la respuesta que una sociedad democrática, madura y avanzada da a un hecho. Y eso merece un respeto. Merece un respeto. Está por una parte la posible colisión entre los derechos de los familiares de las víctimas, de los condenados, también del consumidor, del espectador, del lector, por ejemplo, de ese libro que al final Anagrama ha decidido no publicar. Está ahí la libertad de expresión. Déjame bajar un poquito, porque te has subido, has elevado muchísimo el nivel, me parece técnico. No, pero es que está muy bien, pero a mí me toca bajarlo. Está estudiado por qué las personas, antes nos habíamos retratado aquí cada uno, está estudiado por qué las personas disfrutamos de este tipo de contenido. No nos digas, bueno, si nos lo tienes que decir, nos lo dices. Oye, los que estáis tan enganchados sois unos psicópatas. Nos lo dices y ya nos trataremos. ¿Pero por qué? ¿Está estudiado eso, Félix? Totalmente y para nada. Mensaje que tenemos que transmitir a los oyentes. ¿Que para nada somos unos psicópatas? Para nada. Somos unas personas absolutamente normales. A ver si la que no soy normal soy yo. Ahora me has agobiado. La menos normal eres tú, Adriana.
¿Sabéis dónde está la razón de este interés? En la curiosidad, como motor principal del ser humano. En tu caso, Roberto, en el del Garita o la Parda, además se eleva a la máxima potencia. Todas las personas tenemos, en mayor o en menor medida, una necesidad innata de comprender nuestro entorno, incluido, no nos tenemos que avergonzar, los aspectos oscuros y tenebrosos. ¿Por qué, chicos? Porque forman parte de la realidad. Fijaros una cosa, históricamente, a ver si compartís esto, las historias de crímenes han sido parte esencial de la cultura humana. Incluso, si recordáis, han sido herramientas usadas para educar las sociedades, con leyendas y mitos. ¿En cuántas leyendas y mitos no hay crímenes? ¿Vale? En este caso, pensemos en la mitología griega, también para limitar la curiosidad. ¿Me permites que os proponga un juego, chicos? A ver, ¿qué te dice que no? Y menos en este contexto. Claro, estamos deseando. A ver, ¿qué juego es ese? Pues mira, quiero que penséis, y que los oyentes también lo hagan conmigo, por favor, en cosas que nos han contado a todos de pequeño como formas de marcarnos límites por nuestro abuelo, abuela, tíos, etcétera, ¿no? Y que están relacionados con crímenes. Yo abro el fuego, ¿eh? Vale. A mí me contaban la leyenda del hombre del saco. Hombre, el sacamantecas. Yo vivía en un pueblo, yo vivía en un pueblo que iba todo el rato con la bicicleta, y como soy un polvorilla, como ya os podéis imaginar, me tenían que contar eso para que no me fuera con extraños, para que pusiera límites. A ver, contad vosotros. Venga, a ver, ¿quién sigue? Bueno, yo diría cualquier cuento, Caperucita Roja mismo. Sí, exacto. Pero, sí, aunque el hombre del saco era universal, ¿eh? Claro, claro. Estaba pluriempleado. Lo que pasa que después salía el caso, la publicación, el periódico al que antes me parece que te referías, Félix, y te encontraba al hombre del saco de verdad, con lo cual dotaba la historia de mayor verosimilitud y todavía te acongojabas más. No quiero decir que la Caperucita Roja no hace falta que fueras una niña para que tú te sintieras más o menos concernido por los límites de a ver con quién hablas, ahí está la maldad, que es el lobo. ¿Qué más? Bueno, no hables con lobos, ¿no? No hables con lobos. La dulce canción de Que viene el coco. Claro, que viene el coco, que viene el coco. No, en Galicia además hay un montón de leyendas que tienen que ver con la muerte, desde la Santa Compaña hasta un montón de cosas que se nos cuentan a los niños desde muy pequeños. Que se dice, qué bien conviven los gallegos con la muerte, pero muchas de ellas asustan también, ¿no? Asustan, ya. Bueno, pues sí, ahora así podríamos seguir. Hablas del uso de las historias estas de crímenes en la historia de la humanidad, situadas como en el pasado, pero... A ver, ¿esto a fecha de hoy tiene alguna finalidad positiva? ¿No teníamos bastante ya con los cuentos de Caperucita Roja? ¿No lo podíamos haber dejado ahí en lo del hombre del saco, Félix? Para mí, rotundamente sí, chicos. ¿Por qué? Porque las historias del crimen, en el fondo, Robert, para mí, nos ayudan a explorar temas como la justicia, la ética, la moralidad, el peligro. O sea, el sí que das es que sí que tienen sentido y más que nunca. Vale. Tiene sentido. Fijaros, las narrativas que presentan enigmas complejos, investigaciones policiales y perfiles psicológicos detallados, para mí, estimulan la mente, ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre algo tan universal como el bien y el mal. No se trata, chicos, de admirar a los criminales, sino de entender qué les lleva a actuar de determinada manera. Pero está el peligro Quiero decir que a veces se vende la historia también, y de eso hemos hablado aquí, no sé si solo en Juzgado de Guardia, en otros contextos, de cómo se llega a dulcificar a Pablo Escobar, cómo se llega a idealizar a James Mason. Eso, estaba pensando en él, no me salía su nombre. Claro, Mason, estamos ahí en el mismo límite que ya nos advertías hoy, que no iba a ser muy fácil posicionarse, claro. Pero fíjate, yo, para que veas, Adriana, lo que te admiro, yo muchas veces cuando pienso en estas cosas, pienso en Adriana como madre, y estoy seguro, con esto quiero fomentar el empoderamiento del consumidor, ¿no? Estoy seguro que si Adriana se sienta con su hija a ver una serie de estas, la va a dar las indicaciones suficientes para que la niña sepa traducir bien esa serie. Bueno, lo estás fiando muy largo, pero bueno, es verdad, Félix, que en todo momento hablas de finalidades relacionadas con las abstracciones, ¿no? Hablabas del bien, del mal, de la justicia, pero supongo que también hay finalidades que son individuales. Totalmente, tienes toda la razón. Otra razón clave por la que estas series atraen a tanta gente es una aparente paradoja, individual, Adriana. La sensación de bienestar que nos da la posibilidad de experimentar el miedo en un lugar seguro, sabiendo que cuando asesina un descuartizador al chico o a la chica en casa, eso a nosotros no nos va a pasar. Y eso nos estimula y nos hace sentirnos seguros.
Claro, al menos como enseñados ya, ¿no? Como si hubiéramos aprendido el hecho de que, bueno, y que mal de muchos, consuelo de tonto será, pero bueno, como le ha ocurrido a este, y ojalá haya sido la realidad, aunque sea a miles de kilómetros de aquí y hace no sé cuántos años, porque ya como le ha ocurrido, va a ser muy difícil que me ocurra a mí o yo sabré cómo reaccionar. Pero te voy a hacer de abogado del diablo. Mira por dónde, señor fiscal. Ya sabes que no hablo en mi nombre porque ya me he pronunciado yo como seguidor de este tipo de tramas, de ficción, de true crimes, etcétera. Pero y aquellos que dicen que acercarnos desde la ficción a esa realidad, a la realidad del criminal, nos ayuda casi a ponernos en su mente, por lo tanto empatizar, y que eso crea el riesgo de llevar a justificar su violencia y sus actos. Félix, pues ha desaparecido. Ha desaparecido. Vamos a recuperar enseguida. Vamos a recuperar, imagino, la línea con Félix, porque en el momento cumbre, en el momento más interesante, ¿podemos recuperarla o no? ¿Lo dejamos aquí para...? La podemos recuperar ya enseguida. Vale, estamos en ello. Espero sobre todo que Félix también nos haya escuchado en estos últimos instantes y que no haya perdido el hilo conductor. Bueno, es muy interesante. De esto ya os advierto que queda tanto por hablar. Jolín. Que los 2 minutos que tenemos hoy no acabaremos. No, hombre, no da. Hay mucha reflexión que hacer y mucho debate. Félix, ¿dónde nos has perdido o tú nos has escuchado todo el rato? Os he escuchado y en un momento se ha perdido, pero muy poquito. Vale, no, que te hacía yo de abogado del diablo y te preguntaba que acercarnos desde la ficción a la realidad del criminal, si eso puede crear el riesgo de llevar a empatizar, a justificarlo. Mira, yo creo que no, pero es verdad y tiene razón que hay que movernos 2 ámbitos. Si nos movemos en el ámbito de la pura ficción, creo que no hay problema y estaréis de acuerdo. Está estudiado por la psicología que las personas que consumen estos productos se identifican con las víctimas y los investigadores. Se generan sentimientos consistentes en indignación por los actos cometidos, enfado por las corruptelas del sistema. Desde la psicología se considera que a nivel social esos sentimientos refuerzan un sentido individual de la moralidad y de la justicia. Por tanto, se fomenta un pensamiento analítico y crítico. Esto en cuanto a la ficción, pero y si nos inspiramos, estamos hablando de True Crimes, ese es el punto de partida del que seguiremos hablando la próxima semana, pero ¿y si nos inspiramos en sucesos reales? Porque eso es una realidad. Fíjate, ¿es válida también esa aplicación o no? Pues aquí es que tiene un dilema el creador, porque puede elegir uno de estos 2 caminos, o elegir la posición de la víctima o elegir la posición del supuesto agresor o agresora. ¿Qué sucede? Cuando el producto audiovisual da voz a la víctima, en principio no se produce conflicto ético, pero las cosas cambian cuando se da voz al agresor. Vale. ¿Hasta qué punto eso es legítimo? No, lo veremos la semana que viene. La próxima semana seguimos hablando. Félix Martín, fiscal, un placer como siempre, amigo. Gracias y hasta la próxima. las molestias. A ti. Adiós. Buenos días. Adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.